Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos. Esto es Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. El día de hoy nos acompaña Ekatzin Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y Fernando Ruiz. Hola, ¿qué tal? Tema para hoy, Ekatzin. No, está muy bueno. O sea, es de esos temas que muchas veces no llegamos a pensar el impacto que tienen en nuestras vidas o de plano ya cuando nos damos cuenta es demasiado tarde. Y bueno, es el siguiente. Equilibrar sin renunciar, construyendo una vida con espacio para todo lo que importa. Ok. Este tema también, digo, ahorita lo platicamos fuera del aire, pero como que estábamos tratando de ver cómo lo aterrizábamos. Y digo, aparte que es una situación que suele ser una constante en la vida. O sea, ahí puede estar, y ahorita que lo veíamos y Fer decía, bueno, de repente puedes estar en situaciones en donde te sientes que estás bien y luego otra vez caer en una circunstancia en donde no te sientes tan a gusto, sientes que el equilibrio se perdió. Y puede ser por muchas circunstancias, que a final de cuentas, digo, la vida es cambiante, puedes encontrar equilibrios en ciertas circunstancias o ciertas situaciones, pero luego también algo cambia y te puede sacar un poco otra vez de ese equilibrio, ¿no? Pero digo, aquí estamos hablando particularmente del hecho de cómo puedes llegar a tener esa parte entre el equilibrio entre la parte profesional, lo que te da de comer, el trabajo que tienes que hacer para sacar tu economía adelante, independientemente de si estás soltero, casado, viudo o divorciado, y la parte personal en el tema, pues también, sobre todo, yo creo que sobre todo en el tema de tiempo, ¿no? Que es una de las principales cuestiones que se pudiera estar peleando estos dos ámbitos, o que el hecho de que una te quite más tiempo, te lleve más tiempo, o incluso vitalidad, trabajo o cansancio, pudiera ser una circunstancia complicada, ¿no? Y algo que se le denomina actualmente hoy en día es el tema de tener paz mental, ¿no? ¿Qué tan tranquilo estás? Más allá del tiempo que tienes libre. Como que convendría saber, o sea, llamamos equilibrio, pero le llamamos equilibrio a la combinación de qué factores, ¿no? ¿Qué estamos equilibrando? Ajá. ¿Cuáles son los factores que consideras equilibrar? A ver, que cada quien... Bueno, creo que todos pensamos en la economía. Sí, de entrada, ¿no? Ajá, que es... la parte de economía es la generación de recurso económico, ¿no? Sí. 2. Hacer lo que te gusta, te motiva y te apasiona, ¿no? Uh-huh. 3. Tiempo de calidad con tus seres queridos, ¿no? Ya sea pareja, esposos, hijos. Uh-huh. 4. ¿Considerarías el deporte un factor también? Sí. Bienestar físico. Bienestar físico, de salud. Uh-huh. ¿Agregarían algo más? No creo que yo estaría... ¿Espiritualidad? Pues no, depende, ¿no? A final de cuentas siento que es como una espiritualidad, dependiendo de quién lo tome, es como una forma de salud también. De ver las cosas o de estar en paz contigo. A lo mejor no tus lo seres ves, queridos. A lo mejor lo puedes ver desde un enfoque a lo mejor como más religioso, desde un enfoque a lo mejor más filosófico, ese tema de espiritualidad. Creo que puede tener muchas cuestiones, pero al final es como un poco la parte interna, la internalización, que cada quien pudiera tener su forma de verlo, ¿no? O sea, esos 4 y tal vez algunos extras que estén alrededor, pues son como la contribución de alguno de esos 4, ¿no? ¿Qué puedes decir? Digamos que esos serían como los pilares y a partir de ahí podemos sacar algunas otras ramitas que Uh-huh. que quizás en estas, ¿no? Que ahorita podemos ir platican. ¿Te sientes abrumado normalmente, aunque muchas veces ni siquiera esté pasando algo grave o algo importante? Es una buena pregunta para definir dónde estás, ¿no? Claro, ¿no? O sea, tu balance. Es una situación, o sea, que creo que es una de las circunstancias que puede muchas veces pasar y a veces es
la gente de repente está en una circunstancia en donde se siente precisamente no contento, o se siente estresado, o se siente en una situación que siente como si algo le estuviera persiguiendo. Ujú. Pero ¿cuántas veces, o sea, realmente, que creo que también es una de las cuestiones importantes, es decir, cuántas veces nosotros mismos no nos estamos a lo mejor ahogando en un vaso de agua, porque estamos asumiendo cosas, o a lo mejor no estamos realmente teniendo una perspectiva real de las cosas que estamos haciendo, ¿no? Porque siento que muchas veces es esa circunstancia. Hablábamos ahorita del tema económico, pues porque a final de cuentas el tema económico pudiera parecer como que uno de los objetivos que pudiéramos tener muchas veces, como algo ahí como una como constante. el factor que te lleva a hacer las cosas, más, ¿no? más volátil es, ¿no? O más difícil de controlar uno tiene, ¿no? Claro, que a lo mejor, y ahí nada más el tema es porque otra vez como que de repente nos vamos y hablamos incluso de tema económico y pensamos luego en el dinero, ¿no? Y otra vez nos decir, maldito dinero que nos lleva o nos implica que estemos si en esta hubiera más dinero circunstancia. sería feliz, ¿no? O cosas así, Sí, ¿no? sí, sí. Pero siento que de repente es como también un poco un pretexto o una forma fácil de irnos por una tangente que no necesariamente es la mejor, o es una forma tal vez de enfocar mal las situaciones, ¿no? Era como hablábamos el otro día, es una persona que quiere empezar un negocio y lo que le interesa es ser millonario, Sí. o sea, su idea y su objetivo desde el principio es ese, ya está mal. O sea, ya estás viendo mal la perspectiva de un negocio y probablemente lo que te pasa es que no pase nada con tu negocio porque lo que quieres llegar seguramente te va a costar o te costaría mucho tiempo y te vas a frustrar antes de eso. Y si no tienes realmente pasión por hacer eso, Pues no. no te va a importar. Es la clásica historia de los intentos de los influencers, ¿no? O Claro. youtubers, ¿no? Que creen que porque hay un caso de éxito, significa que haciendo ellos eso, pues les va a ir bien, ¿no? Pero la verdad es que es complicado. Sí creo que uno de los factores más difíciles, o sea, que es más fácil de identificar como el principal desbalanceador de tu vida, es el factor económico, porque además estamos bombardeados por ideas de mercadotecnia donde te hacen creer que para ser feliz necesitas adquirir esas cosas o esos productos, ¿no? No sé, desde un coche a tener el coche modelo que te gusta más, o incluso vivir en un lugar residencial de cierto nivel socioeconómico para que tú creas que eres una persona exitosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, incluso también hasta aparentar y verse de una forma física, pues digamos, vigente y atractivamente vigente, ¿no? Ok, bueno, sí, pero fíjate, y ahí justo como que en el tema, creo que también luego nos equivocamos hasta en la forma de hablar del mismo concepto de economía. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque a veces hablamos de economía y de repente nos vamos directamente a pensar en una cuestión de dinero. Uh-huh. Y la economía no es una cuestión de dinero. Dentro de las cuestiones o factores económicos que tú puedes tener en tu vida puede ser tu tiempo, ¿no? Claro. O los recursos que tienes. No necesariamente todos los recursos te implican que dinero dentro de esta situación. Obviamente una de las cuestiones y en la vida moderna es que muchas cosas las puedes comprar. Claro. Entonces el hecho de tener esa posibilidad de tener dinero te permite pues tener cosas que te pueden facilitar la vida, que te pueden hacer la vida más sencilla y por ende pues por ejemplo ahorrar tiempo o tener ciertas circunstancias. Y siento que a veces nos vamos mucho por esa parte de no entenderlo, porque puedes tú tener o tratar de tener equilibrada tu economía y no tendría nada que ver, o que tu economía esté mal, no tendría necesariamente que ver con el hecho de que quieras comprar cosas nuevas, sino que a lo mejor no entiendas cuáles son las necesidades que tienes y cuáles son las primeras o las que tendrían que tener prioridad o priorizarlas para de que forma vayas correcta. haciendo para que puedas estar más tranquilo en términos de que las cosas que necesitas estén resueltas, porque digamos el tema económico puede irse hacia el punto de decir, ok, ¿cuáles son tus necesidades emocionales, en un momento dado de dinero o de relaciones o de lo que sea, y cómo tratas dentro de las situaciones que tienes, que pudieran ser los bienes que tienes o lo que puedes ocupar para eso, cómo lo vas a hacer desde tu tiempo, por ejemplo, es decir, justo cómo hago que económicamente mi vida sea más tranquila, en el hecho de decir, por ejemplo, el tiempo es algo que tengo y cómo lo uso de la mejor forma, precisamente repartiéndolo entre muchas cosas. O sea, básicamente lo que quiero, entendiendo lo que dices,
corrígeme si estoy mal, es muy probablemente sientas que tu economía está desbalanceada cuando tienes tu lista de prioridades desordenada, ¿no? Claro. Cuando priorizas una cosa sobre otra O que que muchas es veces más fácil, que te da más beneficio emocional y de estabilidad. Claro, o con muchas veces a lo mejor. Y es el clásico tarjetazo que después te andas estresando por estar pagando tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque te fuiste a comer a un restaurante y pagaste con la tarjeta cuando pudiste haber ido a otro lado y más económico y no llegar a estresar eso cuando el valor era a salir con la persona con la que querías compartir tiempo. Claro. ¿No? Entonces, el error en priorizar tu lista de actividades puede conllevar a que tu desequilibrio económico sea más severo, ¿no? Claro, sí, el no tener como claro precisamente las situaciones o las cosas a las que le tienes que dar prioridad, pues te puede llevar a circunstancias justo en donde te metes en más problemas. Es como justo ahorita decías, por ejemplo, no me siento bien, hago esto. Entonces tratas de hacer algo que te haga sentir bien rápido, pero en el largo plazo te mete en un problema. Claro. ¿No? Y no está que resolviendo. Es la definición de libre albedrío, ¿no? Que dices, escojo un bien inmediato sobre un bien a largo plazo. Claro, estás teniendo problemas y no te sientes bien en tu vida porque X o Y no está saliendo bien y en vez de pensar en la forma de resolverlo, pues te vas de fiesta. Claro. Entonces te vas de fiesta porque eso te hace sentir bien ahorita, pero al final no te va a terminar por resolver el problema. Entonces no sé si de repente, o sea, estamos hablando y esta cuestión, siento que de repente nos vamos a decir, ok, ¿cómo tengo el equilibrio? No, es que no quiero trabajar tanto porque quiero estar con mi familia, que además es curioso, pero toda la gente puede decir eso y luego al final, aunque tengan tiempo, ni siquiera es que lo vayan a terminar pasando con la familia. O sea, es como muchas circunstancias, a veces como el pretexto de decir, sí. O sea, le pones el pretexto de que tu vida no está como quisieras, sí, porque no tienes equilibrio, porque te gustaría estar más con tu familia. Pero hay mucha gente que de repente tiene el tiempo. Y se oye bien romántico, ¿no? Claro. Y de repente tiene el tiempo, pero no quiere estar en su casa porque pues, los niños van a estar gritando, saltando, van a querer hacer algo y de repente no lo van a hacer, ¿no? Entonces otra vez como el entender las prioridades dentro de lo que tienes para ver realmente qué es la situación y qué es lo que quieres. Pero, digo, es como, ahorita es como de todo mundo, el pretexto es que tengo mucho trabajo y estoy estresado y esto, ¿por qué estoy agotado? Mi carga de trabajo. Sí. No porque a lo mejor no estés haciendo las cosas de la mejor forma posible o no tengas tus prioridades en el lugar adecuado. Es eso, y lo platicábamos con los casos de los alumnos de Juan, ¿no? Que te decían, no, es que tengo mucha carga, los trabajos, las tareas, todo eso, ¿no? Y Juan bien les decía, a ver, sí, pero ¿cuánto tiempo vienes a la escuela? ¿No? Los horarios de la bancaria son muy cómodos, ¿no? Justamente para que uno tenga tiempo para las tareas, ¿no? Para ver cuánto tiempo le estás dedicando a tu celular, ¿no? Y llegas de la escuela y te echas una siestecita de 2 horas, ¿no? Pues obviamente vas a estar presionado porque toda la tarde te la pasaste haciendo nada, no priorizaste tus actividades y pues obviamente pues, tienes que entregarlo en hora y media, pues sí vas a estar bajo un ritmo que pudiste haber evitado, pero porque justo como dice Juan, lo sacas como válvula de escape, ¿no? Sí, ¿no? Y obviamente si te la pasas en una constante de diario o muy seguido estar haciendo esto, pues claro que va a haber un punto donde vas a sentirte totalmente agobiado con las ideas ya atrofiadas porque en vez de estar priorizando y organizando mejor tus tiempos y tus actividades, pues estás dejando fluir y ya que dices... Y muchos pretextos que incluso yo llegué a usar y después lo tuve que cambiar. Era, no, es que yo bajo presión trabajo bien chingón, claro. ¿No? Ah, sí, ¿qué necesidad hay, no? Me lo decía mi papá. Mi papá usaba mucho de ejemplo. Me decía, mira, tú estás en un partido de fútbol, ¿no? ¿Para qué te esperas? Vas perdiendo, ya vas perdiendo. ¿Para qué te esperas al minuto 85 o los últimos minutos a querer meter un gol y ganar o empatar si tuviste todo el partido para hacerlo? ¿Para qué te vas a estar presionando sin sentido? Mejor cambia tu estrategia y empieza bien desde un principio, hazlo de manera ordenada y al final vas a estar un poco más laxo. Ahora fíjate, en el punto que comentas es, creo que el factor desequilibrante en un balance de vida
cambia de acuerdo en qué etapa de tu vida estás, ¿no? Por ejemplo, Lo platicamos un ahorita. joven, ¿no? Un adolescente que está en la universidad. ¿Cuál es el mayor factor de desequilibrio que tiene para su balance? Anímicamente, difícilmente puede llegar a tener un estrés. Sí hay jóvenes que tienen estreses fuertes, ¿no? Pero yo creo que no tienen un nivel de estrés por exceso de actividad. No. Y el ejemplo tipo de burnout, ¿no? Donde No. ya no rindes lo mismo por estar rindiendo y rindiendo y rindiendo. El tipo de desequilibrio que puede tener un adolescente es no asignarle el tiempo correcto Lo que te decía. a las actividades que te van a hacer crecer y que te van a beneficiar a futuro. Y sobreponer en tu lista de prioridades el bienestar social y Inmediato. pasarte la bomba con los amigos, ¿no? Y creo que tomas un tema importante, ¿no? De etapas. Claramente en la adolescencia, vamos a entrar en temas psicológicos, pero a fin de cuentas, sí traes un desorden mental en cuanto a tus Prioridades. emociones, porque pues, andas descubriendo cosas, estás con un chingo de emociones ahí medias atravesadas que no sabes qué hacer con ellas, ¿no? A veces, a mí me pasó, ¿no? De repente estabas echando relajo, de repente te agüitabas, ¿no? Tal morra, no, apenas vas descubriendo cómo comportarte ante Difícilmente algo te estresaba tanto como tipo la chamba, ¿no? Que no, para nada, generalmente no, cuando no, ya empiezas sí, a o sea. entrar al mundo laboral y empiezas a tener, yo creo, después de unos 5 años de estar laborando en algo, donde ya desarrollas cierto expertise, donde ya no te tienen la paciencia de, está aprendiendo, dale chance, sino ya en el momento que te piden Tienes los que saberlo. resultados y que te dicen, oye, ¿te acuerdas del reporte que siempre has hecho? Ahora hazlo, pero ahora hazlo en menos tiempo. Sí. O ahora hazme 2 de esos en lugar de 1. Y ese ya lo tienes que tener listo para mañana, porque tiende al proceso a hacer eso, ¿no? Y obviamente sigues haciendo las mismas actividades, pero vas agarrando más responsabilidades, que es el crecimiento, y muy probable, en el mejor de los casos, cuando vas agarrando más responsabilidades, también hay un reconocimiento económico, ¿no? Sí. Entonces, en ese momento, tal vez el tema económico no es el problema, No. porque en ese momento estás enfocado a trabajar y dices, ya tengo la chamba, tengo el expertise, lo estoy dando. Tal vez el momento el problema de desequilibrio en esa etapa, cuando ya llevas unos 5 años trabajando, pudiera ser que pudieras estar en burnout, en cómo ya estoy trabajando, hasta duermes y piensas que estás trabajando, etcétera, ¿no? O sea, duermes y todavía estás pensando en los reportes que supuestamente estás haciendo, y entonces ya ahí es un desequilibrio en la parte de estrés. Y justo ahorita, y por eso antes de que empezábamos a grabar, te dije, antes de darte mi punto de vista, me quiero guardar para el episodio, ¿no? Probablemente Juan... Pues suéltate. Probablemente ahorita Juan va a decir, nah, esto es mentira, no sé qué, ¿no? Pero a ver, yo cuando trabajaba aquí en la parte contable, yo empezaba a llorar, ¿no? No, pero es que, o sea, se entiende, uno va empezando, fue de como mis primeros trabajos ya formales. O sea, sí había veces que ya salía un poco tarde, porque había cosas que hacer, que, bueno, no entraré en detalles de las formas de trabajo, ¿no? De algunas personas, pero ya yo hubo un punto donde ya se había hecho rutina, se había hecho monótono, ya llegaba a casa noche, ya a una hora donde pues ya qué otra cosa hacía, ¿no? Ya nada era de, bueno, pues ya un bañito, prepararse la comida para el día siguiente, y al día siguiente otra vez. Y hubo un punto donde ya caí como en un ciclo y lo platicaba con mi novia en ese momento, ¿no? Dije, oye, es que ¿sabes qué? Pues siento que o sea... ¿De aquí no voy a salir? Ajá, o sea, yo ya me sentí un punto como encapsulado en esa misma rutina, ¿no? Incluso ya había veces que se me hacía raro cuando como que cambiaba un poco el tema, ¿no? Y luego por eso justo me empecé a meter ya más a la parte de acá de marketing, porque decía, puta, ocupo un distractor, algo distinto. Claro, ¿no? para balancear entonces esa justo parte. por esa parte. No, y además yo y estaba te puedo saliendo... asegurar que el tema económico no era en ese momento tu problema. No, para nada, ¿no? Y además, o sea, tenías economía, solo. lo que no tenías tal vez era tiempo para gastarlo, ¿no? No, justo porque vivía solo, mis papás no estaban aquí en Querétaro. Nada más tenía mi perro, que estaba a veces, otras veces iba con mis papás. Y que era de plástico y no comía ni... No, justo porque yo también le decía a mis papás, ¿sabes qué? Es que no tengo tiempo para atenderlo.
Hay veces que sí voy a la casa a comer y ya regreso a la oficina, o comía por acá, ¿no? Entonces le decía, yo no quiero tenerlo al pobrecillo ahí sufriendo. Luego con mi novia le decía, ¿sabes qué? Pues es que estoy out. Me decía, ¿qué vamos a hacer? Le digo, pues probablemente me voy a quedar dormido si nos vemos una película. Cine. No, me quedaba dormido y me pasó, me quedaba dormido. Ya decía, pues sí, ¿no? Estoy out, ¿no? ¿Estás de acuerdo que ese es un desequilibrio de una segunda etapa, no? Sí. ¿Por qué de una segunda etapa? Porque hablamos de la adolescencia. Porque pensaríamos de, primero, la adolescencia, donde empieza... Bueno, obviamente el equilibrio viene el toda adolescente, tu vida, su equilibrio es entre la escuela y su casa. Ok. Entre la escuela, su grupo social. Y actividad física, ¿no? Pues su grupo social es básicamente la escuela, ¿no? Sí, porque en esa etapa no sales, o sea, en la pero adolescencia no no sales la escuela, tanto. ¿o sí? No, porque, bueno, antes, voy a sonar ya como de su edad, ¿no? Antes, que no había tanto tema de celulares y eso, yo me acuerdo que sí, mi círculo, hasta que tuve celular ya a inicios de la prepa, bueno, finales de secundaria, inicios de la prepa, pues yo no tenía contacto con gente fuera de mi escuela, ¿no? Era muy raro que conociera a alguien fuera de la escuela. Porque era mi círculo. No, pero finalmente tus actividades a veces extracurriculares, por ejemplo, si formas parte de un equipo de fútbol o de básquetbol o algo, esos también se convierten en tu círculo social, ¿no? Donde perteneces, te sientes cómodo, bromeas, te retas, aprendes cosas nuevas y estás motivado. Ahí no creo que haya problema de equilibrio, pero, tal vez. Digamos, aquí como aterrizándolo, o sea, en la parte como, digamos, de negocios. O sea, porque si no a lo mejor lo podemos abrir mucho, pero si lo podemos como en la parte de negocios, en la parte que de repente la gente ya digamos que salió de la universidad le podría interesar es en la parte del equilibrio entre mi trabajo y mi vida personal. Y su vida personal. ¿No? Pero, o sea, hace rato decías, y es cierto, o sea, a final de cuentas, dentro de tus etapas de tu vida va a estar siendo cambiante, ¿no? Uh-huh. Y esa circunstancia, pues va a estar así cambiando por las situaciones que sea. Porque, pues al principio estás estudiando, tu vida social es de una otra forma, o de repente, por ejemplo, lo que decías ahorita, o sea, que esa es una de las cuestiones. A lo mejor en ese momento, que además te tocó una circunstancia como estuvo complicada, sí, pues a final de cuentas, o sea, como que a final de cuentas, digamos, sí lo hizo que se enfocara mucho en el trabajo. Y obviamente en un momento se sintió el desequilibrio, pero también es como esas circunstancias en donde probablemente también donde avanzaste más en algo profesional. Sí. Claro, o sea, lo que llega, esas etapas que provocan desequilibrio, generalmente también son las que forjan el conocimiento que te permite a futuro estar, o sea, y ahí es donde viene el sacrificio. Pero fíjate. Donde si tú aplicas tiempo, dedicación y también tienes la paciencia para aguantar, obviamente pensando en un límite, cuando llegas a esa etapa final que puede ser graduarse, que puede ser lograr la promoción en un trabajo, que puede ser desarrollar una expertise de un tema laboral que ese mismo después es el que te va a permitir por fuera en otro lado hacer tu negocio. No, y por ejemplo, justo como lo dice Juan, o sea, sí. En un principio sí era, tampoco estoy diciendo que fue pésima mi experiencia para nada, sino justo, ¿no? Es lo que te va forjando para ahorita yo con mi horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde, o sea, sacas todo, ¿no? Para mí es lo más sencillo y justo ahí es donde ahora ya con haber trabajado bajo ese nivel de estrés, de estar con horarios ahí medios complicados, raros, pues ahora yo ya con un horario más laxo, ya tengo un balance. Y podemos pasar a la otra etapa, ¿no? Ya está la parte profesional y la parte personal, pues ahora también ya ya viviendo ya con puedes pareja. Vivir con pareja, sí, ya puedes hacer planes de pareja. Que incluso ya te ayuda a nivelarte un poco más el hecho de, bueno, ya vives con esta persona, ¿no? Ya no me estoy estresando por el desplazamiento. ¿Cuáles son los planes de o sea, en la etapa de parejas, cuál sería tu objetivo? O sea, es que lo que iba, ahí te va, era lo que estaba pensando ahorita. Creo que uno de los problemas que tenemos en general cuando hablamos de este tema del equilibrio entre la parte profesional o el trabajo y tu vida personal, el equilibrio de repente pensamos si estás en equilibrio tienes que estar 50-50. Y no necesariamente. Y eso, pero para empezar, pues no es así, porque el equilibrio, pues no es que vaya 50-50 siempre en todo,
¿no? Tiene que haber algo siempre distinto. No, de hecho hasta lo quiero poner como una analogía, pero si tú te pones a ver en tu vida, e incluso en unas situaciones donde buscas el equilibrio, por ejemplo, un equilibrista que se sube y va en un cable, lo que va haciendo el equilibrista, aparte que lleva como una vara para poderse equilibrar, en realidad su cuerpo se va moviendo de un lado hacia otro. Claro. Nunca está en medio totalmente... ni se mantiene en un solo punto. Entonces creo que una de las cuestiones importantes de entenderlo es que a lo largo de la vida tu equilibrio se va a estar moviendo hacia un lado y a otro. Es decir, de repente al principio puedes estar en la fase como te tocó a ti de tu carrera, en donde dices, le puedo meter mucho a esta parte y estoy dispuesto a hacerlo ahorita. Sí. A mi parte profesional. Y a lo mejor te aventaste 1 año y medio Sí. en friega, Sí. aprendiendo mucho, que luego ya te deja algo que después dices, oye, yo creo que llegué a este punto y entonces entro en otro, pero tengo esa posibilidad de decir, ok, ahora me voy hacia el otro lado y de repente equilibrarlo hacia el lado más personal. Sí. Y darte esos espacios a lo largo de la vida y más bien el equilibrio, el saber equilibrarlo es, yo creo tal vez la idea es que en el largo plazo sepas cómo estar entre esos dos ámbitos cuando es importante meterte en la parte profesional y cuando es en la parte personal. Obviamente, y hay muchas circunstancias en que a final de cuentas lo vas a tener que hacer y entenderlo, que a veces no vas a poder hacer cosas que quieras porque algo va a tener prioridad. Y no está mal, ¿no? Ahorita lo platicamos, ¿no? Juan diciendo de las canchas, ¿no? De yo regresar a jugar fútbol. Pues sí, el tema es que juegan en un horario donde yo ya voy a estar en mi maestría. Entonces, pues sí, ¿no? El tema de priorizar. Ahorita mi prioridad, al menos los siguientes 2 años y medio, va a ser avanzar en mi parte profesional, que me va a dar un poco más paz en lo personal. Y ya después puedo retomar un poco de lo otro. Que yo creo que cuando, o sea, alguna alerta, o sea, como una señal de alerta que pudieras interpretar que estás incurriendo en un desequilibrio que ya puede ser dañino, o alarmante, o sea, que ya levanta una bandera roja, puede ser cuando estás en un desequilibrio situacional, por ejemplo, tal vez enfocándote mucho en el trabajo, pero que no tienes claro hasta cuándo tienes que estar en esa fase, ¿no? O sea, o estás muy enfocado en la parte personal, pero no tienes claro hasta qué momento tienes que estar en esa fase. Por ejemplo, cuando arranca un proyecto, tú arrancas un negocio, sabes que el negocio al principio es dedicarle tiempo, probablemente no dé la ganancia en ese momento, desarrollas tu expertise, aprovechas las oportunidades, que ahí está, trabajas a deshoras. Justo pensando en el concepto que estamos hablando, en ese momento, cuando tú tienes, por ejemplo, estás iniciando un proyecto, un emprendimiento, está desequilibrado. Al principio va a ser totalmente desequilibrado. Sí, claro. Te vas a tener que meter de lleno y te va a llevar más horas de las que esperabas y no vas a tener tal vez vida personal mientras lo echas a andar. Exacto, que tienes un objetivo, no necesariamente en tiempo, pero sí un objetivo de ya cuando empiece a levantar el negocio, que en el mejor de los casos sea en el tiempo que medio uno estima, que a veces toma más. Por experiencia pensaría que siempre calculas un tiempo y siempre termina siendo un 15 o 20% más. Más, claro. Pero al final vale la pena no claudicar, sino concluir tu proceso y recordar o sea, reconocerlo y recordar que esa decisión que tomaste fue temporal. Claro. Porque si no, cuando menos te das cuenta, entras a las filas laborales de una empresa con tu objetivo claro, pero en el camino te pierdes y cuando menos te das cuenta ya tienes un paro cardíaco a los 41 años. No, por traer un ritmo o sea, por no saberle desacelerar. Claro, porque te estás yendo hacia uno o el otro extremos. A final de cuentas, o sea, es un complemento. E incluso, digo, si nos acordamos, la otra vez platicábamos un poco también de la NOM 035, de que hablábamos de que trata de buscar reducir los riesgos psicosociales. Pero justo cuando tomábamos ese tema y alguna vez me tocó dar una plática sobre eso. Pues cuando nos dieron las capacitaciones, ¿no? Sí, y justo cuando estás viendo como ese tema, te das cuenta que la gente en realidad, y es más, todo el mundo se da cuenta, incluso la base de Starbucks está basado en eso. En donde te fijas que, y los de Starbucks se dieron cuenta de que las personas tenían 2 ámbitos. El ámbito personal, que es su casa, y el ámbito social, que muchas veces termina por ser su trabajo. Bueno, el ámbito de trabajo, que era su otro aspecto más importante. Son como los 2 lugares. La gente, la mayoría de su vida se la va a pasar entre su casa
y su trabajo. Y ellos encontraron que había un tercer lugar, que era el social. Y ese era el que ellos querían llenar. Era decir, la gente sale todos los días de su casa y quiero que tengan un lugar en donde vayan, socialicen o pasen un buen tiempo y luego vayan al trabajo. Y al salir, salen al trabajo, vayan a este lugar y luego vayan a su casa. ¿Por qué? Porque ese es como el equilibrio justo en las circunstancias de que la gente necesita eso. O sea, también era una cuestión como importante que yo veía y creo que es importante muchas veces cuando vemos el tema del home office, pues porque está padre decir, ¿sabes qué? Nunca estoy desde mi casa. Pero no, porque al final no muchas veces... la parte social. Y además terminas pues por tener que tus problemas de tu trabajo estén en tu casa, otros problemas de tu casa estén en tu trabajo. Sí. Y no separas tu vida en ámbitos diferentes. Puede haber escenarios, alguien, ¿no? Imagínate a alguien que es en su casa es súper mandilón y en la oficina es el jefe. Eso lo equilibra, porque él cede en su casa. Y acá en su trabajo es otra persona. Claro. Se permite ser el otro rol. Y eso le permite estar balancear. en un balance. Puede estar bien en su casa porque al final de cuentas ahí tiene y sabe que puede ceder, porque en otro lado siente una situación en donde tiene otra forma de hacer las cosas y se siente reconocido. Y eso puede ser algo que le lleve a un balance, ¿no? Sí, que pudiera ser a veces hasta interpretado como una personalidad distinta, ¿no? Claro. Y sí, si te fijas, si te pones a pensar, cuando ya llevas tiempo trabajando, empiezas a adquirir una personalidad laboral y en la parte emocional y personal tienes otra personalidad social. Claro, que además pasaba, por ejemplo, de repente cuando hacían los ejercicios estos de donde llevaban a los hijos al trabajo. Ok. ¿No? Uh-huh. Muchas veces que llevan al papá al trabajo, de llevar a los hijos al trabajo y les dejaban en las empresas que llegaran y vieran qué hacía su papá. Pues muchas veces no se imaginaban ni la forma de comportarse o justo ese tipo de situaciones, porque a lo mejor en su casa era muy cercano, era muy sonriente, era muy de una cierta forma y en el trabajo no. Sí. Por las situaciones o al que revés, sean. ¿no? O al revés. Que sucede mucho. Hay mucha gente que socialmente es muy, muy abierta y, como dicen, farol de la calle. Oscuridad de tu casa. Digo, pero es como era, o sea, a lo que voy es que yo creo que psicológicamente eso también te hace tener un balance, el poder tener tus dos espacios en donde en alguno te comportas de una manera y tienes ciertas obligaciones, ciertas circunstancias, relaciones, obligaciones, y cuestiones que a lo mejor te has ganado, y en la otra, otros que no tienen nada que ver, pero te dan como dos ámbitos diferentes. Y hablando dentro de estas situaciones, justo esto es lo que hablamos, pues a lo mejor la gente va en el mismo día en este balance entre un lugar y el otro, en donde precisamente van encontrando esa situación en donde pueden balancearse. Si yo quiero estar bien en mi trabajo, otra vez, que también siento de repente que el trabajo lo hemos, y eso es una de las cuestiones que quiero que algún día como aterrizarlo, es, siento que de repente se ha desvalorizado mucho el trabajo. El hecho de decir, el trabajo es porque de alguna manera es tu aportación a la sociedad. Lo tenemos que hacer porque es una forma de aportar, porque la sociedad necesita moverse y hay veces que se necesitan ciertas cosas y otras no. Y funges un rol dentro de este mundo social. Exacto. Que te provee. No solo es para que te provee, sino también para que tú proveas. Y a veces tienes la posibilidad de hacer lo que más te gusta y puedes ser afortunado de hacer lo que más te gusta, y a veces te toca hacer lo que hay que hacer. Sí. Es como en tu casa. ¿Qué pasaría en una sociedad donde todos sus ciudadanos de esa sociedad no consideran que requieren aportar, solamente requieren recibir? Cuando pierden de rumbo eso, ¿qué sucedería? La historia, ¿qué nos dice que sucede? Pues son conquistados. Claro. Por otro pueblo o otra sociedad que sí le da ese valor. Con otra ideología. Generalmente aquellas sociedades donde sus ciudadanos son más involucrados y participan con un rol obligatorio o de responsabilidad, aquellas tienden a subsistir sobre aquellas que no. Sí, aunque, y bueno, y que que ahorita eso... hay menos conquistas, ¿no? Pero anteriormente era la definición de entre seguir existiendo como sociedad o desaparecer. Claro, o sea, pero... O ser conquistados, ¿no? Y siento que el problema, o sea, justo dentro de esa circunstancia, lo malo es que terminas por satanizar el trabajo. Y el hecho de decir, o sea, y ahorita sale, no, es que la gente explota a los trabajadores. Y es como el tema de los ricos contra pobres y esto y lo otro y aquello. A veces son las circunstancias y las situaciones. Alguien tiene que hacer
alguien tiene que limpiar los baños de una fábrica en donde hay 1,500 trabajadores, porque eso es parte del trabajo que hay disponible en un momento dado. Y porque de alguna manera, pues a final de cuentas, que además si nos vamos a ver, pues es que como sociedad hemos desarrollado trabajos que antes ni se necesitaban. Estamos haciendo que gente que a lo mejor sobraba, Sí. ocupe un lugar, ¿no? No, y además ahora la ambición de de la mayoría de las personas es lograr enriquecerse con el menor trabajo posible, claro. y además con el menor o sea, no solo el menor trabajo posible en horas, sino también en responsabilidad, ¿no? Es que ese es el tema y el engaño muchas veces en el sentido de redes sociales, etcétera, etcétera, como del merecer las cosas, Sí. del merecimiento. Esa Es que cultura yo del me merecimiento merezco. está horrible. Pues sí, todo el mundo piensa lo mismo y todo el mundo piensa que se merece lo mismo que tú quieres, y el problema es que a veces solo hay un lugar y un lugar para 1,000,000 de personas. Entonces, siento que en esas confusiones, precisamente como que a veces nosotros mismos nos hacemos bolas. Y había una frase de Mark Twain, que no sé si la han escuchado, pero decía: he tenido miles de problemas en mi vida y la mayoría de los cuales nunca existieron o nunca ocurrieron. Y ese es como el tema. Me estoy preocupando muchas veces por cosas que ni siquiera estoy cerca de que me pasen. Es que además también se ha vuelto, al menos yo lo veo con gente últimamente, este tema de estar sobrepensando tanto las cosas, creo que es lo que más agobia a las generaciones. Pero ¿por qué sobrepiensa? Fíjate, ahorita ese tema de sobrepensar, y era lo que decían, y muchas veces dice la gente, o sea, si tú te pones como a analizar la filosofía, pues es un tema, De sobrepensar. pero ¿de quiénes? De las élites, decían. Sí, ¿Quiénes eran claro. los filósofos? Los que tenían resuelto muchas Sí. cosas y tenían tiempo. Para pensar. Claro. Y acá el tema es, como ya nos estamos acostumbrando, mal acostumbrando a no pensar las cosas, como todo es de inmediatez, de yo me merezco, yo todo esto. O más si bien, si te pones a pensar, pues ya más bien, cargo la... más bien, tenemos, o sea, va por ahí, pero yo más bien sería de la idea de, tenemos porque muchas cosas nos lo han permitido de tener que hacer, trabajamos menos en términos generales como sociedad. O sea, la gente no tiene que hacer los trabajos que hace un siglo tenías que y hacer. lo platicamos hace tiempo cuando yo estaba aquí en el despacho, ¿no? Somos el país que más horas Trabaja en México y menos productivos son. Pero lo que voy es un poco o sea, obviamente en la vida nunca el hombre tenía que trabajar tan poco como para generar lo que genera hoy en día, porque muchas cuestiones son de ideas y muchas cosas las tenemos resueltas a través de computadoras, máquinas. Irónicamente, ahorita es cuando más pobres se pueden sentir, ¿no? Y creo que es Además, por el otro tema, porque a final de cuentas al tener más tiempo libre, terminas por divagar en cosas que no quisieras y justo en pensar, ¿qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que me merezco? Carro. Exacto. No tengo un convertible, me siento triste y entonces siento que a lo mejor es un poco la parte ociosa que nos ha brindado la modernidad y que no la hemos usado y que no la estamos utilizando de forma correcta, porque vuelvo a lo mismo. La gente puede decir 1000 cosas, decir, es que no quiero es que mi trabajo me trae en finto y no puedo ni usar el teléfono y no sé qué. Y entonces no, y también, pero es mucho, el trabajo me trae en finto, no puedo hacer nada más y no tengo tiempo para mi familia. Pero probablemente lo dejan salir una hora antes y lo que va a hacer es estar la hora completa en TikTok. Sí. No estar con las otras personas. No produciendo, ni estando con sociedad, ni estando con su familia amistad. o sus amigos. Entonces es esa cuestión donde es muy fácil quejarnos. Es más, creo que ese es el principal problema hoy en día en nuestra sociedad, que quejarse es muy fácil. Claro. Y además hazlo público. No, porque además antes era no te quejes. No hay tiempo para quejarte, cabrón, ¿no? Hay muchas cosas era que hacer. como señal de debilidad, ¿no? Sí, no te puedes quejar, ¿no? Después ya empiezas a quejarte un poquito más, son más laxos las generaciones. Bueno, ahorita entre más hábil seas para quejarte, es una habilidad. Y por eso te digo, o sea, te quejas, ahora ya lo publicas, puta, generas lástima, hay gente que generas contenido. Podcast completos, nada más para quejarse. Vuelvo al punto, generas, Obviamente no somos nosotros. No, ¿qué chingados vamos a hacer nosotros? Nosotros sí generamos cosas de calidad. No andamos ahí lamentándonos, ¿no? Que es un problema. Pero es un reflejo triste de la sociedad. O sea, al parecer ya ahorita todo es quejarse y porque no hay un balance. O sea, realmente... Es que siento que de repente hemos llegado al punto en que tenemos las cosas tan fáciles que justo lo más fácil es empezar a pensar qué es lo que te falta y de qué te quejas, ¿no? Pues simplemente, o sea, ahorita de quejarse y de ver qué haces, ¿no? Pasó en la pandemia, claro ejemplo.
¿qué pasaba? Te empezabas a quejar ya me acordé que la regadera no funciona, ¿no? Entonces te ponías ahí a reparar, ¿no? Pero después también eso te llevaba a estar tanto tiempo navegando en Amazon, Mercado Libre o la tienda de conveniencia, en la que ustedes gusten. Cabrón. De todo. De repente ya tenías ahí un... Servivar completo. Sí. O lo que se te ocurra que sea totalmente innecesario porque te estabas aburrido, no tenías un nivel de conciencia de... A ver. Mira, yo creo que ahorita vivimos en una época muy difícil porque antes la protección que tenías era precisamente el alcance de la información. Y la información estaba al alcance solamente de tu gente de alrededor, ¿no? Pero no estoy seguro si yo la diría así. O sea, yo creo que al contrario, vivimos en una etapa tan fácil. Vuelvo a lo mismo. No, te voy a decir por qué la considero difícil. Porque con tanto estímulo, con tanta idea, es muy difícil. ¿Crees que sea más difícil que cuando estaban los cavernícolas en la selva? Es más difícil teniendo tener que defenderse una lista de o cuidarse de los leones. No, pero ahorita es más difícil tener una lista de prioridades correcta que hace 40, 50 años. ¿Por qué te lo digo? Porque ahorita probablemente para ciertas nuevas personas que van, o sea, adolescentes que van creciendo, su prioridad es tener un carrazo del último modelo. No les importa dónde vivir. Y que creo ya ni es eso, carrazo, No, es el viajar. Ya ni siquiera es ese tipo de cosas. Tal vez ni viajar. O sea, bueno, ahorita tú ves personas... Tener la mayor cantidad de seguidores en Instagram. Que se la pasan en el gimnasio o chavas que se la pasan en el gimnasio. Bueno, pues las nuevas buchonas. ¿Qué significa la buchona? Es más, la buchona es una mujer que lo único que quiere es gastar, prestar el cuerpo o tener un cuerpo de forma voluptuosa para que alguien con dinero la lleve a comer, pasear en un carro último modelo. Pero fíjate ni siquiera último modelo, llamativamente. Espérate, pero yo creo, es que yo creo que lo del coche hasta ni siquiera ya está en estos tiempos. Esta generación ya no quiere eso. Creo que hasta el coche todavía era bueno porque cuando la gente tenía esos objetivos de repente, de conseguir eso. No, pero ahorita está en un grado donde es muy textual, el cambio, o sea, la negociación es muy directa. Es que más bien tú lo me que sacas creo... a pasear, yo te llevo en el carrito y vemos qué hacemos. No, o pero sea, a lo que está voy de muy lo claro, del coche... o sea, ya no está ni simulado del de, ay, no, es que me gusta su letra y es bonita y sus sentimientos. Pues quién escribe que te va a gustar su letra. Es que a lo que le voy de lo del coche es que muchas veces en otras generaciones era el hecho de decir, lo estoy haciendo y es un objetivo para mí, en el hecho de yo ir creciendo en mi vida profesional y todo, y lograrlo es como un reconocimiento a mí mismo, éxito, sí. Y era mucho el hecho de que tú lo llevaras y el mérito que hacías. Así estoy yo ahorita con el nuevo Tiguan 2025. Pero ahora siento que de repente igual ya ni siquiera es, o sea, ahora hay una idea ni siquiera es que te lo tengas, es como que salgas en una foto con al lado de un coche que se ve así. Por eso prolifera, ¿cómo se llama? Piensa bien. Los narcos estos juniors, los narco juniors, ahorita todo el mundo quiere ser junior narco o político narco junior, o sea, todos, o sea, el objetivo tú le dices, ¿qué quieres ser? Oye, yo quiero ser ingeniero, no, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, investigador, privado, más bien, abogado. Sin meterme ahorita como en ninguna situación. Ahorita te dicen, oye, ¿qué quieres ser? No, yo quiero ser influencer, quiero ser cosas político, etcétera. Espérame. Ni siquiera es una profesión, lo que quieren es el resultado. Más bien, cosas que aparentemente son muy sencillas de hacer y te van a redituar. O sea, es decir, quiero, lo que decíamos hace rato, tener digamos, estar obteniendo algo rápido sin esfuerzo. Sí, su objetivo es ese. Independientemente de la profesión que quieras poner que estén de moda o las cuestiones circunstanciales que estemos hablando, porque muchas de esas son circunstanciales, la parte primordial es que la mayoría de la gente quiere tener reconocimiento, quiere tener dinero y quiere tener poder sin hacer trabajo. Y están dispuestos a aceptarlo sin haberse esforzado. Claro. Pero antes había cierta dignidad en la persona que decía, bueno, si no me lo merezco, ¿por qué lo tomo, no? Ahorita está como muy de moda. Es lo contrario. Se trabajan mentalmente para poder decir, lo tomo, aunque no, o sea, y no me voy a cuestionar si me lo merezco o no, lo tomo. Pero también es por la facilidad es más, de las por eso cosas, han proliferado esos
esos como programas donde te regalan $1,000,000 si haces una... Pues claro, todo el mundo lo acepta. Antes se dirían, $1,000,000, hasta te veían como, pues es que no te lo ganaste. Los programas Está porque no le gusta Mr. Sí, Beast. los programas de concurso siempre han existido. Sí, pero este nivel de concurso, o sea, lo que hablamos fue cantidades exorbitantes por solo tener simular tener una estrategia y además hasta hacerte un coco watch para poder convencer a la gente de que eres merecedor de ese $1,000,000 eso ya es otra o cosa. dólares, ¿no? Entonces, a eso, por ahí va ese caminito donde en eso no estaría tan de acuerdo contigo, porque siento que de repente, por ejemplo, incluso cuando hicieron los primeros estos ejercicios como de Big Brother, donde metían a la gente a la cárcel y todo, creo que es un poco el comportamiento como de la gente al meterse en esos papeles, y creo que se repiten estos experimentos sociales que se han hecho de alguna manera de querer aparentar o ser cierta circunstancia que te la terminas por creer. O sea, esa es una cuestión que a final de cuentas pasa, ¿no? Pero sí, o sea, si de repente la gente se está visualizando bajo esas circunstancias en donde primera, es que antes merecerte algo implicaba trabajarlo. claro. Trabajo y me voy a merecer, o sea, si yo me voy a merecer algo cuando trabaje esto. Y ahora me lo merezco porque nací y existo. Exacto. Que es que ahora el valor de la dignidad es interpretada de forma distinta. Pero ¿no? es por la facilidad de las cosas que nos como vienen la frase esa de, sí, pobre pero honesto. Pero es, ¿no? O pobre pero, ¿cómo dicen? Robo pero poquito. Que dirían pero los además clásicos, el que dice, pobre pero decente, ¿no? Antes existía eso, ahorita dices pobre pero decente y se ríen de ti. No conviene nada ser decente, te conviene tener dinero, cabrón. No importa de dónde venga y tengas dinero, te dan a la recepción. Es más, se olvidan hasta de tus problemas, ¿no? De tu historia. Como la película del Padrino de la tercera etapa, donde él lo que buscaba era ser ya una empresa digna sin haber iniciado en el crimen. Espérame, pero la verdad es que tú iniciaste así, después que hiciste reivindicarte, pero ¿qué tanto vale un millonario que inició su proceso económico con algo indigno y por más que después gane, su raíz fue indigna, ¿no? Entonces vale la pena que después esté repartiendo y se haga mucho apoyo para hacerse, esté repartiendo y ayudando a la sociedad como para resarcir su bienestar y siempre quedarse en la riqueza? ¿Es digno eso o no? Está buscando su estabilidad. Pues para mí es como reivindicarse, pero ya estando bien, ¿no? Pues, y además, o sea, dentro de toda esta circunstancia, creo que justo como esta mentalidad en general es la que nos lleva a que hoy en día muchas cuestiones, sobre todo en términos, por ejemplo, políticos, populistas, estén siendo fáciles de que la gente los explote. Porque si te dicen, es que tú te mereces más, pues claro que todo el mundo quiere escuchar eso. Y más que te merezcas algo sin haberlo trabajado. Y lamentablemente. Ajá. Pero es como esas circunstancias, de repente primero lo del equilibrio que estábamos pensando es interesante. Creo que esa parte de pensar en el equilibrio no como una circunstancia estática, sino una situación de poder volver a tu centro conforme las cosas se van moviendo, es lo importante. Creo que eso será lo interesante. Pero sí hay una parte en donde creo que tal vez el desequilibrio muchas veces más pasa por lo mental que por lo real. Es decir, nos desequilibramos más pensar tantos por esa situación de las cosas que creemos que no tenemos, que creemos que nos merecemos, que por las cuestiones en donde probablemente pudiéramos ser más felices incluso si estuviéramos más aterrizados, si pudiéramos entender muchas veces o nos fuéramos más a entender, por ejemplo, cuáles son los problemas y que no es lo que nos pasa, sino cómo tomamos o cómo percibimos las cosas, porque muchas veces la gente puede estar haciéndolo bien. O sea, por ejemplo, puede estar en términos de desarrollo. Una persona sale de la universidad, tiene 26 años, está empezando en un trabajo en donde a lo mejor en ese momento lo traen en friega, pero aprendiendo. Claro. Sí, y entonces, si fuera una persona que de repente se critica mucho cuando los boomers o la generación X se veía en esa circunstancia de decir, tengo una carrera, hoy me toca meterle porque después voy a ser el jefe, lo veías como una cuestión a largo plazo donde decías, bueno, hoy me toca hacer esto, después me tocará tomar un puesto en donde yo lleve la batuta. Y hoy en día, al no verlo de esa manera, pues te saca totalmente de contexto
y pierde cualquier tipo de objetivo el que las personas se vean de esa manera, y por ende, y incluso la gente que sí lo trata de hacer bien, al ver tantas cosas alrededor que funcionan de otra manera, cuando, por ejemplo, agarras y dices, tengo 26 años, lo estoy haciendo bien en términos de lo que estoy haciendo aquí, entonces, ¿qué es lo que pudiera estar, o cómo pudiera estar, ¿cómo se llama? Reaccionando, tomando las cosas, digamos, no se enfoca en eso, sino ve todo el ruido que está de fondo en el hecho de, hay una persona que es un influencer, tiene 26 años y es multimillonario. Sí. ¿Y yo por qué no tengo eso? Si yo trabajo tanto y por supuesto que me doy cuenta y trabajo más que esa persona, e incluso estoy más preparado que esa persona, ¿y por qué él es millonario y yo no? Es como permitirse tener una expectativa de ti más real y menos fantasiosa, ¿no? Yo tengo 45 años. Estás joven. Juan tiene 46 años, Juan. Y creo que a partir de los 35, 36, creo que uno ya se ve a sí mismo como el de, bueno, ya llegué a donde... ¿Tenía que llegar? No, sino más bien, ya llegué al punto donde voy a vivir de acuerdo a estas circunstancias. Ya no te ves a ti mismo en unas circunstancias por ejemplo, yo ya ahorita no me veo teniendo un avión o una cosa así. En donde estoy, mi horizonte no tienes mente de tiburón. Ya estás más aterrizado, ¿no? Estás más aterrizado, lo aceptas más. Mi horizonte es algo similar a lo que estoy viviendo. Pero ahorita entonces llegó, tengo una quiero aceptación. Quiero un convertible. Bueno, pero un convertible usado, no voy a comprar uno nuevo. No, pero a lo que voy es, conforme va pasando la edad, vas aceptando más tu expectativa de ti sin decepcionarte. Ok. Pero es que, a ver, yo y siento cuando que eres joven y vas empezando, pues tu horizonte, incluso tu mentalidad a veces te lleva a decir, voy a ser millonario, voy a ser dueño de mi propia empresa, voy a ser el patrón, el dueño de uno de los exitosos emprendedores de México, etcétera, entrevistado con Fernando Familiar como mexicano rifado, etcétera. Pero la verdad, ese sería el sueño. La verdad es que ya tu expectativa cambia. Ya va más aterrizada. Pero es que, por ejemplo, yo me acuerdo ahorita que mencionaste esto. Yo en la secundaria siempre, ¿no? ¿A qué se quieren dedicar? ¿Qué quieren ser de grandes, no? Entonces, yo creo que el salón el 80%. No, yo voy a tener mi propia empresa. ¿De qué? No sabían una chingada, perdón por la palabra, pero no sabían ni a dónde iban. Pero se veían como patrones y dueños de una empresa. Sí. Y voy a estar forrado en dinero, voy a andar viajando. Yo jamás dije nada. ¿Cuántas personas han cumplido su sueño de ese salón? De expectativa de joven. Generalmente son expectativas más altas. Creo que a la fecha que yo sepa, uno de mis amigos, que igual un día lo podríamos invitar, y esta chica que tuvimos, a Michelle. Ya. Que la han cumplido con su negocio. Pocos, te los puedo contar yo creo que con una sola manita. No, porque justamente estás chavo, no tienes la idea. Incluso, por ejemplo, yo ahorita, a mis 26, creo que yo ya tengo muy sentado el tema de, yo sé que ahorita no va a tener un avión, ¿no? Estaría muy cabrón tener un avión, porque sé que no es viable, ¿no? Quizás, sí, yo estoy en querer poner ya mi negocio, estoy con una maestría, ya vivo en pareja, pues ya estoy yo con otro tipo de temas, ¿no? Sí. Pero porque ya estoy más aterrizado, y me imagino que ya cuando tenga tu edad, todavía voy a estar más aterrizado. Sí, o sea, al final de cuentas como que vas aceptando más dónde estás, vas valorando, no aceptando por resignación, sino más bien valorando donde estás y apreciando más lo que te permite tener un balance de vida. ¿Y quieres ser más realista? Aquello que no te da un balance de vida, solamente te da no sé, un sueño, ni siquiera un sueño, es como una expectativa social de o obtener una satisfacción éxito, inmediata, ¿no? Otra vez volvemos al punto. ¿Qué es lo que quieres demostrar? ¿Qué es lo que quieres tener inmediato? O, pues mucha gente que últimamente pierde esa parte del tener un balance, porque, a ver, ¿cómo vas a tener un balance? Por querer cumplir una expectativa que muy probablemente ni siquiera es tuya, es de una sociedad. Y es de lo que tú quieres mostrar a la sociedad. Que realmente
¿Por qué nos ves así? Es que esa parte como de la... Bueno, a ti te ha valido toda la vida. No, pero sociedad, pero es que siento que esa parte de la sociedad era un poco más antes. Sí. O sea, como que esas expectativas esas ya no te tocan tanto a ti. Ahorita tus followers en Insta, si lo quieres ver así. Claro, o sea, en esta parte Termina como siendo ya... sociedad. Pero sí creo que hay una diferencia. Sí, claro, no, el comportamiento es en tu totalmente aceptación distinto. social Antes, actual la anterior. la aceptación social era, tienes 35 años, no tienes casa, no tienes terreno, no tienes 2 carros, no te has casado. Ese era el tipo de pero ¿sabes social. cuál creo que es la diferencia? La cercanía con las personas que sentías ese compromiso. Es decir, no lo voy a tomar a mal y yo quiero sentir que a final de cuentas no era como que tus papás o tus tíos o tu padrino lo vieran de mala onda, sino era como lo que decían, ¿sabes qué? Oye, esto es lo que te va a hacer que estés más tranquilo o estés mejor. Quiero para ti lo que yo considero que era lo importante en mi época, ¿no? Claro. No, y por ejemplo, mi papá, Por eso te decían, oye, sean doctores, ¿para qué? Porque los doctores siempre les van va a muy tener bien, trabajo. tienen casa y les va muy bien y... No, es que Entonces, el licenciado, tienes que ser como aquel licenciado. Que sean ¿no? doctores o que sean licenciados, exacto. O que Sí. sean ingenieros, ¿no? Algo así también, muy elevado. Y más si son de alto desempeño como tú, Más ¿no? de alto desempeño. Sí, creo que... por ejemplo, yo ahora en mi generación, ¿no? Dentro de esta... Yo lo veo que... Incluso ahí Juan es partícipe de este tipo de ideologías. No, yo no quiero tener casa propia. Nah, los terrenos, ¿quién compra terrenos? Eso... Y se basan en memes de, los terrenos era de la época de nuestros abuelos cuando 1 había terrenos y 2 eran bien baratos. Cabrón, aspira, ponte a chambear para que digas, órale, mira, me compré Bueno, este terreno. sí ha cambiado algo ahí, ¿eh? Por ejemplo, la otra vez yo vi un estudio y me pareció muy ilustrativo. También creo que creo que eso es la decepción más fuerte que ha tenido la sociedad actual de los jóvenes. Es lo que lo hemos heredado la gente mayor y tal vez anteriores a mi generación. 2 generaciones atrás. Que han aportado, ¿no? Es muy sencillo. El análisis decía que antes para comprar una casa necesitabas aproximadamente 2 o 3 años de tu salario y comprabas una casa en la Ciudad de México. Ahora, con 10, 15 años Apenas. del salario promedio, no del salario mínimo, del salario promedio, te da para comprar una casa. O sea, cualquier persona que quiere comprar una casa está pensando en hacer pagos durante financiamiento de al menos 15 o 20 años, si no es que más. Y antes, con 4 o 5 años librabas una casa. Pero ¿sabes ¿qué significa eso? ¿Sabes Que qué? sí es una defraudación de la sociedad hacia la misma sociedad nueva, ¿no? Pero mira, a final de cuentas, ¿qué es lo que pasa? Que terminan, pone tú que sus tarjetas de crédito de compras absolutamente innecesarias acaban pagando más de tarjetas de crédito que de lo que podrían estar pagando una mensualidad en una casa. Tienes toda la razón. Antes comprabas ropa y usabas la misma ropa, hasta la heredabas. Es que más bien creo... Traje sastre, ¿no? Fíjate, si nos ponemos de ese punto, creo que lo que a final de cuentas termina por encarecer las cosas es el mismo hecho de que ahora hay más cosas en las que puedes gastar. Claro. ¿Por qué? Pues porque se están peleando por una y por otra entre las mismas situaciones en que te gastas el dinero. Entonces, creo que es como medio curioso el hecho de cómo lo vivimos. Y es como, no lo vería tanto por ese tema. O sea, creo que habría circunstancias que pudieran ser interesantes. Incluso creo que Elon dijo ahora que llegaba Trump de inicio, una cosa que a mucha gente preocupó. Pues porque Elon, dentro de todas las ideas que trae de repente, y luego le tiran mucho, pero la realidad es que luego tiene unas ideas como muy más en el sentido humanista de buscar una forma de solucionar algo, pero una de las cosas que llamó mucho la atención y mucha gente dijo, oye, ¿qué onda? Era como que él dijo, ¿saben qué? Es que hay que bajarle un poco al ritmo de las cosas. Del consumismo. Sí. Y eso todo el mundo dijo, oye, espérate, pues, eso no, por ahí no va, ¿no? Porque justo es como esa circunstancia, pero necesitamos cambiar el teléfono cada año. No. Y una de las cuestiones también dentro de esas circunstancias en las que hablamos es que hoy en día, justo como en el tema, básicamente tú puedes traer el mismo teléfono que Elon Musk. Uh-huh. En muchas cosas, básicamente una persona en diferentes ámbitos y con una diferencia en cuestión económica abismal pueden estar comiendo o en el mismo lugar o teniendo, por ejemplo, cosas similares. Uh-huh. Sí, o sea que si en algún momento
la sociedad ha sido equitativa, vive de forma más equitativa, es actualmente. Claro. Entonces, siento que más bien, o sea, lo que hemos, volviendo y rescatando el punto, creo que la situación y nuestro principal problema hoy en día es nuestras prioridades. ¿Dónde están nuestras prioridades? ¿Qué es lo que está haciendo que realmente nosotros nos estemos tal vez metiendo en una vorágine y en una situación estresante por nosotros mismos de querer estar en esa rueda girando a una velocidad que a lo mejor empezaste a agarrar inercia y no sabes cómo pararla? Claro. ¿No? O sea, no sabes cómo tenerla, porque tal vez si lo vieras y lo compararas con lo que tus abuelos tenían que hacer para trabajar, o lo que les costaba, y muchas cosas que no tenían, porque muchas cosas que tenemos, aparte que nos hace más fácil el trabajo, o sea, todos los trabajos hoy en día son más fáciles que nunca. O sea, no hay un trabajo que sea más difícil hoy por herramientas, tecnología, conocimiento, etcétera, nada, ¿no? Y ahora viene la inteligencia artificial, que viene precisamente a todavía reemplazar aquellas actividades que pudieran ser tan sencillas que que ya no necesitas una persona para hacerlas, ¿no? O incluso también el tema de, no sé, por ejemplo, mi abuelo, él tuvo que dejar el rancho y se fue a Ciudad de México a trabajar, ¿no? Ahora uno ya puede estar aquí tranquilo, trabajas en línea para una compañía en X parte del mundo si quieres. Y estás desde la comodidad de tu casa, ya no tienes el sufrimiento de es que me tengo que mudar y tengo que llevarme a mi familia y bla, 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 bla. Sino todo justo como se ha ido dando un poco más sencillo. No. Y digo, es como esa situación en donde a final del día otra vez es el balance, pero es lo que no estamos entendiendo, porque es balancear entre las situaciones de lo que debo hacer, lo que tengo que hacer. Y lo que hago. La cuestión de que, pues no, el trabajo es como... Tú quieres tener un trabajo, pero solo lo bonito. O sea, es decir, quiero ser futbolista, quiero jugar y que me paguen. Y dar entrevistas, pero no quiero ir a entrenar. Exactamente. Es así. Ronaldinho. No quiero ir a entrenar. ¿Considerarías que una correlación muy dedicada, o sea, una correlación muy estrecha entre el balance de una persona está entre la lista de prioridades o sea, la correlación entre la lista de prioridades y su balance van muy de la mano, de tal forma que si tienes una lista de prioridades bien pensada y bien organizada, te permite vivir mejor en balance que aquellas que tienes una lista de prioridades muy desparramada, o sea, sin ninguna lógica que te obligue a estar siempre en desequilibrio, ¿no? Ok. Insatisfecho. Pues yo creo que definitivamente, digamos, como la parte que te da el balance, digamos, el fiel de la balanza, serían tus prioridades. Tu lista de prioridades, ¿no? Porque tener una lista significa... Si tus prioridades están demasiado dispersas y demasiado alejadas unas de otras, porque también esa es la circunstancia, no puedes tú muchas veces, mi prioridad es esto y esto otro, pero si están en rangos totalmente opuestos de una situación. De tener una lista de prioridades no significa tener un listado de todo lo que quieres, sino significa priorizar, que te permite, o sea, una lista de prioridades te permite priorizar un bien sobre otro bien, escoger un bien sobre otro bien. O sea, es decir, tomar decisiones. ¿Por qué? Porque cuando tomas algo, al mismo tiempo que aceptas algo, rechazas algo. Claro. Y hoy en día tomamos decisiones sin realmente tomarnos el tiempo de entender por qué estamos tomando cada una de las decisiones. Pensando que si tomas una decisión no implica un rechazo al mismo tiempo. Y la verdad es que siempre... Tomar una decisión es renunciar a algo. Es renunciar a algo, exactamente. Y hoy no queremos renunciar a nada. Yo he visto últimamente que el tema de la toma de decisiones se ha perdido y lo he visto más mermado. Porque la gente, o al menos generaciones con las que he convivido últimamente, lo que les cuesta tomar una decisión, cabrón. O sea, no tienen, no sé si la noción, el temple, las ganas. Muchas veces les preguntas algo, ay no, decide tú. Sobre todo la responsabilidad. Sí, porque lo que no quieres es justo lo que decía Juan, quieres nada más lo bonito, ¿no? Nada más lo tranquilo. Y generalmente el que toma las decisiones, bueno, una persona
que consideraría capaz de poder tomar decisiones es aquella que puede tomar la misma responsabilidad de, oye, yo tomé la decisión de meter tantos recursos para lograr este objetivo y a la mera hora necesito dar un 15 o 20% más de recursos para conseguir el objetivo. Quien toma una decisión responsable es capaz de decir, ¿sabes qué? Lo tenemos que dar para conseguirlo. Juega. Sí. ¿Y qué significa? Que a la próxima toma de decisiones va a tomar conciencia de que requiere un extra, ¿no? Claro, obvio. Y es el que desarrolla una expertise. Es el que se puede aventar un proyecto. Es el que se puede aventar una cotización. Es el que sabe cobrar. Es el que sabe estimar. Bueno, lo Si que no- pasa es que también muchas veces la gente no se da cuenta de lo que tomar una decisión implica. Porque a veces las decisiones las tomaron por ti. Cuando eras niño, la mayoría de las decisiones las tomaron por ti. Claro. Y justo a lo mejor ese es el tema. Cuando llegas a una época o una etapa de adultez y la tú tienes que tomar decisiones por ti mismo. La primera decisión, ¿no? ¿Qué vas a estudiar? Y a partir de ahí es donde ya tienes que agarrar tus pantaloncitos, te los fajas bien. ¿Qué Para talla adelante. eres tú? ¿Por qué? De pantaloncitos. ¿Te gustan stretch o por qué te cuesta tanto trabajo? No, yo estoy en otra etapa de mi vida, yo ya Estoy bromeando. Que sí. estoy más para allá que para acá. Yo sé que estás ahorita en la etapa, por ejemplo, voy a tomar un poco de ejemplo Adelante, caso. adelante. Estás recién casado, ¿no? Bueno, estás a punto, ¿no? Pero ya vives Igual con que ella. con lo de las fotos. Sí. Sí. Pero entonces, o sea, ya el siguiente paso que tienes es tener proyectos juntos. O sea, Ujú, tal vez poner un negocio juntos, hacer una inversión juntos, claro, comprar una casa juntos, eventualmente. o construir, pero tienen planes juntos, ¿no? Entre ellos puede ser también en un momento dado hasta querer tener hijos, ¿no? Pero si te fijas, esa elección que estás haciendo implica renuncias. Claro. ¿Qué renuncias implican? Pues probablemente ya no quieres ser jugador de fútbol, ¿no? Eso ya también ya quedó. Probablemente ya no te vas a ir a Estados Unidos otros 6 meses a ver qué encuentras, ¿no? O sea, que qué bueno, porque te Sí, dio una sí, sí. experiencia y te Sí, hizo ¿no? crecer, pero Claro. ahorita en esta etapa sí dirías, pues no es el mejor momento. Sí, no, ahorita ya no. Ya volviendo al tema de las prioridades. Ahorita ya mi prioridad ya no es irme Conforme vas creciendo, tus decisiones te van acotando, Claro que eso pero a la también es vez te vas experiencia. sintiendo más a gusto con ellas, ¿no? Porque si son en tu lista de Pero- prioridades las correctas, te vas acomodando. ahorita que estabas diciendo lo de las listas. Hay algo que, digo, no sé si en su época lo había, pero ahorita en redes a inicio de año está mucho el hacer tu vision board, ¿no? ¿Qué es esto? El vision board haces un tablero con las cosas que quieres lograr Haces este año. haces como, ¿te acuerdas del ¿cómo se llama? El collage. ¿Dónde te ves en 5 años? ¿Te ¿Dónde te ves a acuerdas 3 el, años? el ¿Dónde? pizarrón, el pizarrón que te ponían en el kinder y ponían cosas ahí de las actividades y todo eso? En su kinder todavía lo hacían con gis, güey. Está en una cueva está dibujado Eran, ahí, un león, pinturas un león rupestres. atacando a su tío. Bueno, Ya. Bueno, ahí en tu cueva ponías si querías cazar un venado, dibujabas un venado. No, qué bueno, hiciste? no, ¿Tienes no, una a ver, lista? esta madre, el yo vision alguna board. vez hice uno. Yo ahí te voy a dar mis puntos de ¿A vista. qué edad? El año pasado, dice. 25. ¿Y lo viste? Digo, no sé si es similar No, pues es que a lo déjenme que terminar, comenta, déjenme A ver. terminar. pero Deje va por terminar. es la idea, nada más Bueno. no sé si él lo hizo hacia adelante o hacia atrás. Yo no lo hice. Bueno, yo sí lo hice. Bueno, el tema de esta cosa, de este vision board, es que tienes tu papel, donde lo quieras hacer, ¿no? Y vas poniendo las cosas que tú durante este año, o durante el año que lo vayas a hacer, pongas, no sé, quieres viajar, pones un pinche avión, ¿no? Quieres salir con tus amigos, pones una foto de tus amigos, ¿no? Todo lo que quieres que pase durante ese año, como para que tú lo veas de bastante tiempo, lo estés viendo tanto, que lo asimiles y lo llegues a lograr. Ahí te va. ¿Y por qué va mi comentario? Durante lo que he visto y con las personas que de mi generación que vi que hacían, la mayoría de estos vision boards u objetivos de año, si lo queremos ver así, todo será viajar, compras, Ni siquiera tienen uno propio. playa. O sea, Ajá, es un template. Ajá, casi. Agarran y la llevan la plantilla Casi y es se una la pinche llevan. plantilla. Y en ninguno ves, por ejemplo, seguir estudiando,
comprar un terreno, hacer una inversión. En ninguno vi el logo de CETES Directo, ¿no? O sea, cositas así que a lo mejor, y por mi mentalidad que ya está un poco más hacia otro lado, ¿Te diste cuenta? me di cuenta porque yo dije, puta, no, esta gente, o sea, al único que Y aspiran así habría contestado yo a su edad, o hasta piensa uno, ¿no? No, yo dije, bueno, a ver, o sea, yo ya estoy en otra etapa de mi vida, pero, digo, el de mi novia iba más o menos por ahí encaminado a lo que toda la gente estaba haciendo. Y yo dije, a ver, digo, afortunadamente yo ya este año ya compré 2 terrenos, quiero ponerlo en mi negocio, mi maestría, cosas así que están totalmente alejados de eso, pero porque yo estoy buscando un balance ahorita para que durante los próximos 20 años yo esté de una manera más tranquila y cuando llegue a una edad ya más avanzada, todavía esté más relajado, decir, ¿sabes qué? Yo ya estoy en un balance donde todo lo que sacrifiqué, como bien decías tú, ¿no? Dejas a un lado ciertas cosas a una edad para que en un futuro tú ya estés más relajado, ¿no? Entonces, pues este tipo de personas que están haciendo estas cosas, uno, es muy banal todo lo que desean. El tema de estás la reconociendo inmediatez, tu etapa, que ahorita es tu etapa más productiva claro, y donde si haces ciertos sacrificios de ahorro o de inversión, te van a tener una repercusión a futuro. claro. Pero Claro, fíjate, yo siempre es lo que he visto justo, así. y aquí alguna vez alguien llegó y tenía en un pizarrón y puso a alguien, merezco viajar, no sé qué, le dije, ¿mereces? ¿Por qué vas ¿Qué has a hecho para merecer? merecer? O sea, Sí, ¿qué hiciste? O sea, ¿qué has hecho hasta ese Hijo de punto quién para eres, merecer? ¿o qué? Merezco, pues, sí. Pero fíjate, yo cuando hice el Vision Board, lo que hice es que no lo hice así, lo ¿Con hice, retrospectiva? exacto. O sea, como que puse cosas que había hecho, logros que había tenido, todos ahí. Como una especie de recordatorio para lo que quería hacer. Como una cuestión de, esto es lo que llevo y qué es lo que quiero. Esta es mi Pero es que- proyección, ¿no? pero es que Mi a fin de proyección de estas actividades. Pues, no debo como, aspirar más como a una especie de... Motivación como un impulso. Exacto, a más esto. bien como decir, esto es lo que llevo recorrido, las cosas Sí. de las que me siento orgulloso que he hecho hasta ahora. Sí, por ahí va la línea, esa es la Exacto, proyección que exacto. sigue. Pero es que justamente tú ya estabas buscando, ya habías encontrado un balance con cosas anteriores que habías hecho, ya habías logrado cosas con ciertos sacrificios, ahora era el siguiente paso. Pero por ejemplo, vuelvo al punto de lo que he estado viendo. O sea, estas generaciones más actuales, el tema de la inmediatez, el tema de la facilidad, el tema de no estar haciendo el mínimo esfuerzo para tener la máxima ganancia, que no existe, ¿no? Básicamente no existe. Y las aspiraciones son nulas, ¿no? Bueno, Pues son como las trampitas, porque una forma de medir la eficiencia y el éxito es también en base a eso, pero la trampita es precisamente lograr el mismo resultado, pues no sé, colgándose la medalla de un esfuerzo de alguien o llegando a eso a través de un campanazo de suerte o de oportunidad, ¿no? sí. Ganar concurso de Mr. Beast, ¿no? A ver, El día que lo ganes, Fer, ¿qué serían las cosas que pueden hacer tan difícil equilibrar tu vida? prioridades. Una de las prioridades, lo que estábamos hablando ahorita. Priorizar totalmente. 2, y lo hemos platicado muchas veces, el tener un hobby. El tener un hobby, que ya actualmente nadie tiene hobbies porque piensan que hacer TikToks es un hobby. Pues tan mal. No sé si el hobby en sí sea eso, pero yo que tomaría del hobby una de las cuestiones que es esenciales, que es la disciplina. Sí, obvio. O sea, la disciplina es esencial para lograr un equilibrio. Claro, totalmente. Yo consideré otra cosa. Tus amistades. Claro. Sí. Si con las amistades Tu puedes- círculo. Tu círculo, si con tus amistades o tu círculo puedes expresarte, puedes proponer ideas y pivotearlas para después concluir que no estabas correcto y que haces una corrección, Lo que pasa es que tú, pero la gente si que no está la a tu puedes alrededor es quien pivotear, te puede ¿en ayudar a qué momento? equilibrarte. Exactamente. Familia, amigos, pareja. Si no lo pivoteas, difícilmente lo estás sometiendo a una prueba. Si tienes ¿no? la gente correcta alrededor tuyo y que te estima, te conoce, te va a poder ayudar a darte cuenta cuando te estás desequilibrando. Serían como Exacto. como el nivelador de la burbujita, Ujú, que ellos ujú. pueden verlo Plomo. desde fuera, desde otra perspectiva, cuando te pudieras estar desequilibrando. Y sí. Como aterrizarte, ¿no? Claro. Como el de O regresarte, base o sea, y que te digan, entonces ¿sabes? ya Que te está dejas yendo de para... flotar, Es como ¿no? alguien que te está viendo, es como el que te echa aguas cuando estás estacionando el coche. Claro. Te está diciendo, porque Sí. ve desde otra perspectiva, ya le vas a pegar,
más Sí. para acá, derecha, izquierda, esto, Sí. ¿no? Un Y eso, tipo de guía. y eso no necesitas 1000 seguidores en Instagram. Necesitas Sí, ellos no probablemente no te 5 personas. retroalimentan de forma objetiva, ¿no? Porque no son, a final de No es cuentas, su no, chamba. no es real, ni son cuestiones reales, que eso es lo que la gente muchas veces no entiende Es más, ni su objetivo es ese. y no lo saben cultivar en corto plazo. Por No eso uno saben de hacerlo. repente tiene haters. Saludos. Pero es como, digo, había desde hace mucho tiempo y antes de que hubiera redes sociales, había mucha gente que decía que si no tenías un enemigo, realmente no estabas habías, haciendo bien. estabas no habías haciendo. hecho nada en tu vida. Claro. Si no habías llegado a Un tener un detractor. enemigo o alguna persona que de alguna manera hiciera algo en contra o viera las cosas de alguna forma contra de la tuya o que de alguna manera sintieras eso, pues realmente no habías hecho nada. Entonces, digo, Vas creo bien. que sí es importante, pero sí. o Pues sea, si me escuchas, te agradezco. entonces, a ver, Por espérate. escucharme, ¿no? Pues, Entonces, el primero que teníamos era hablábamos de bueno, Prioridades. prioridades, tener prioridades en tu vida, saber cuáles son tus prioridades que pueden cambiar a lo largo sí. de tu vida. Sí. Dependiendo de la etapa, ¿no? Hablamos Y, de y etapas. eso se puede. Eso puede cambiar, puedes irlo teniendo, pero tú tener claras cuáles son tus prioridades para saber cuál es el centro. Segundo. El segundo, estábamos hablando de Yo dije hobbies, pero... los hobbies, De que los yo hobbies. lo aterrizaría como disciplina, porque a final Sí. de cuentas, el tener un hobby, no puedes tener, o sea, cuando hablas de hobby es disciplina, es Constancia. agarrar ciertas horas para hacer las cosas, el hacerlo todo el tiempo, te sientas bien, mal, lo que sea, porque lo haces. Que es diferente a la constantemente. motivación, ¿no? Claro. No, o sea, es La como motivación es el ejemplo instantánea. muy claro que lo vi es una persona que entrena cuando se siente motivado y una persona que entrena cuando está disciplinado, el alcance es mucho más alto cuando Del estás disciplinado. El disciplinado no importa si ese día tiene motivación o no, lo va a hacer, Lo porque va a tiene hacer. la disciplina de hacerlo. Habrá días que estén más motivados que otro, pero Así es. siempre, constantemente estará haciendo. Claro. Y el motivado solo lo hará aquellos días que está motivado. Entonces, Tal al cual. final, la suma, el disciplinado llega más lejos, ¿no? Claro. Que, Ujú. que es lo que convierte la diferencia entre un profesional y un amateur. De hecho, yo diría que la disciplina te lleva a trabajar con una especie de interés compuesto. Se va acumulando. Se va acumulando. Tienes claro. es Sí. cada vez que lo sigues haciendo. Financieramente hablando, como Exacto. se comporta un interés compuesto. ¿No? Correcto. El tercero, hablábamos de... O Las sea, estas son las amistades. cosas que te pueden equilibrar. La tercera sería las amistades. Ujú. O sea, bueno, perdón, El tu círculo cercano. Que Tu pueden ser círculo cercano. familia, amigos, Pareja. ¿no? Ujú. Eso es Sí, que los otra amigos cuestión. a veces es la terapia más Eh, económica y enos también aquí. más divertida. Claro, claro. ¿no? Aquí estamos. Claro, claro. Claro. Pero ese sería otro, y otra vez, es una forma de equilibrarte porque te va a ayudar a decirte por qué lado te estás yendo o para qué lado te estás yendo. ¿Consideras que las amistades debe de ser llevada con cierta disciplina o solo con pura motivación? No. O sea, es decir, Implica una ver a tus constancia. amigas, a Es tus una amigos constancia. cuando los quieras, o a veces tienes que Yo creo que fomentarlos de forma. yo creo que tienes tu cultivarlos forma yo creo que cada quien tiene su forma de fomentarlos. y Porque cultivarlos. puede haber amistades diferentes, amistades con las que te puedas ver todo el tiempo, amistades con las que puedas hacer ciertas cosas, amistades con las que te sientes a platicar, amistades con las que te vas a jugar fútbol. Eso creo que Echar unos son tacos. muchas las formas de hacerlo. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. O sea, yo creo que en una amistad no hay una receta, porque va a depender, porque además eso va a ser interesante, que tengas relaciones con personas de diferentes perspectivas, ámbitos y circunstancias en las que te puedes estar llevando Claro. con Y las hasta personas. edades. ¿No? Claro. Porque si todas las personas piensan igual, no te van a dar perspectivas diferentes, ¿no? Exacto. Entonces, Sí. eso creo que es importante. Siguiente punto. Digamos, una cuestión que no nos saque de esta circunstancia es tratar de tener modelos de éxito equilibrado y no irnos hacia esta parte en donde se magnifican por redes sociales los estándares irreales. Es decir, tratar de ser lo más realista respecto a cómo aterrizas lo que sería el éxito para ti. Tenerlo como bien claro. ¿Qué es lo que para ti sería el éxito? Y tenerlo claro para lo que es para ti, no para otras personas, ni medirte con la vara de otras personas, ¿no? Claro. No sé si vieron últimamente en estas últimas 2 semanas un cuate que se hizo muy viral en internet porque hace una rutina
en las mañanas, ¿no? Empieza a las 3 de la mañana, empieza levantándose, hace lagartijas y pone así como hora casi minuto por minuto qué es lo que hace, ¿no? Se levanta, hace lagartijas, de repente mete su cara en agua mineral con hielos, 5 minutos, sale, ¿no? Se come un plátano, se embarra la cáscara, después se pone a meditar, hace sus anotaciones, 15 minutos después ya está haciendo ejercicio, media hora después está haciendo una llamada y cosas así, ¿no? Se supone que este cuate que se llama Ashton Hall, él es un entrenador personal que justamente él empezó, o bueno, su mayor auge fue en pandemia, que empezó, él era entrenador en un gimnasio y se dio cuenta que durante la pandemia no había gente que fuera a los gimnasios, obviamente, y no había alguien que fuera como entrenador personal en línea, ¿no? Y él fue ahí a atacar. Pero su modelo de contenido es la parte de, oye, me levanto a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, 3:30, 4, ve todo lo que hago en el día porque soy una persona exitosa, yo hago lo que quiero, ando en mi camioneta, si quiero en 20 minutos estoy en la alberca y en 2 horas voy a estar en el sauna, porque ese es mi nivel de éxito. Y pero es ahí lo que está haciendo al final de cuentas lo que estamos hablando. La parte superficial que no tienes... Que a lo mejor ni siquiera es real y es un personaje, que tu ¿no? éxito sea reconocido por gente que ahí ya ni estás siquiera mal. Lo conoces, claro. Entonces creo que ya perdiste otra vez tu balance, ¿no? Claro, porque entonces estás buscando el éxito de alguien más o el reconocimiento. Lo que estás buscando no es ser exitoso a tus propios criterios, sino a la aprobación de alguien más. Exacto. Las redes sociales, y lo hablamos hace tiempo. ¿Consideras que es importante ser exitoso a ojos de tu primer círculo cercano? O sea, que sea motivante en algún es probable, dado? Yo creo que sí, yo creo que es probable. Sí, mis papás, sí, claro. Yo creo que es probable y normalmente ahí como compartes muchas cosas es muy similar seguramente compartes muchos valores y muchas cosas, seguramente la noción y la forma de ver el éxito sea muy similar, sí. ¿No? Y normalmente lo interesante de eso es que ese círculo, y eso, si es gente que realmente te aprecia, siempre va a sentirse también orgulloso de ti y de las cosas que de obtienes. Formar parte también de tu vida, claro, ¿no? Claro, sí. claro. No, que eso también es importante. Cuando empiezas a Pero no necesitas 1 millón de personas. Cuando empiezas a buscarlo en personas que ni siquiera son de tu primer círculo. Y ese sería otro de los errores, ¿no? El hacerlo. Y creo que por un lado es eso, de equivocarte en esos modelos o estándares irreales. Y la otra, pues también es esa creo que de repente ha sido una falta de modelos a seguir de un éxito mucho más equilibrado. O entenderlo y verlo de alguna forma mucho más equilibrado, porque a veces vemos a las personas y solamente vemos una parte o la parte glamorosa y hay circunstancias en donde no vemos el trabajo que probablemente están o hicieron detrás porque te quieres quedar con la parte más fácil de quererlo ver y a veces no te das cuenta de lo que probablemente les costó llegar a esa circunstancia. Sí, como que nada más ves el famoso caso del iceberg, que todo mundo ve la puntita, pero no ve todo lo que está dentro, abajo, ¿no? Claro, el caso en un momento dado, por ejemplo, de Warren Buffett, ¿no? Que es uno de los inversionistas más importantes en la historia, probablemente el más exitoso, y que pues de repente no llama tanto la atención cuando en un momento dado se dio la mitad de su dinero a obras de caridad, porque digo, había tenido ya llegado un monto en que era, o sea, era una cosa impresionante, pero mucha gente no lo toma ni lo pela, pues porque no es una persona que salga en redes sociales, porque no es una persona que diga, se ponga a decir. Taylor Swift, ¿no? Es una persona que el señor debe tener, ¿qué? ¿90 ya? Más o menos. Sí, no, ya está. Ya está grande, pero por ejemplo es una persona de rutinas, sigue viviendo, dice, en la misma casa que tuvo de su familia. Desde la familia. Desde siempre, de su familia. Sigue teniendo, creo que un Toyota Corolla o tiene algo Camry, por el estilo, ¿no? Sí, o Camry. Es un coche lo más mundano. Dice que sale todos los días de su casa y su mujer le da $3 para comprar un desayuno de McDonald's y así es feliz. Y es su forma de ver las cuestiones y nadie puede decir que no es una persona exitosa. ¿A qué se debe ahora entonces todo este modelo mercadotécnico de seguir a personas que no son ejemplos de vida reales? O sea, que son más
ya habíamos, mediáticas, creo que ¿no? otra vez lo que dijimos otra vez, la ociosidad y el hecho de estar viendo. Tener tiempo de más. Tener tiempo de más. Y otra cuestión, digamos también en el tema del equilibrio, es otra vez el ser muy conscientes de que las cosas llevan un proceso y no estar esperando que las cosas se den de gratis o rápido. Porque cuando tú empiezas a ver las cosas como que te estás quedando atrás, ya empiezas a tener un estrés que te va a sacar de equilibrio y que a lo mejor te puede llevar a hacer cosas que no deberías de hacer para Sí, poder obtener arriesgar lo que ya has logrado, ¿no? Exacto, los resultados de forma rápida, ¿no? E irreal. Bueno, otro punto para el balance. Actualmente, el tiempo de vida, la calidad de vida y el tiempo de vida del hombre es mayor. O sea, antes se consideraban las 3 etapas. Naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Las Fueron 4. No 3, perdón, 4. Naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Pero ahora hay varias etapas La gente ya no se quiere reproducir. ¿No? Sobre todo que ya creces y además tienes 2 facetas de crecimiento, ¿no? Una cuando eres niño, otra cuando eres adolescente, que ya casi te llega hasta los 30, y después viene la reproductiva, y después viene la cuando se van los hijos y viene la segunda juventud, que es como le llaman pues no sé, como no sé qué, o sea, es una etapa más larga donde te dedicas a viajar porque ya no el segundo aire, bueno, dependiendo, que es el ¿no? nido vacío, ¿no? Que le dicen, y después viene donde ya te pensionas y vives otros 10 o 15 años, ¿no? Bueno, pero eso lo estás viendo desde un punto de vista estadístico. No más bien, sí, o sea, ¿americano? Sí, sí, el más perfecto. Sí, no, y de los baby boomers que tenían esa posibilidad. Exacto, bueno, pero ¿qué pasa ahorita? Ahorita, a tus 40 años, te preocupas por estar físicamente sano para poder estar en los 60, 70 más sano. Antes no se preocupaba la gente por eso. Bueno, es que aunque ahorita difícilmente alguien sigue fumando. Bueno, estoy de acuerdo. O sea, obviamente hay muchas circunstancias que nos llevaron a que nuestra ciclo de vida se incrementara, yo ¿no? lo veo más jodido cada vez más. Bueno, eso sí lo hemos platicado, que eso no sea a final de cuentas que pase, pero en términos generales, o sea, estás hablando que probablemente que en los 50 las personas, pues realmente a los 60, por algo todas las leyes de pensiones decían a los 60 años y los pensionamos. Pues sí, pero tomaban en cuenta como que se pensionaban a los 60 y vivían 5 años. Entonces nada más les damos 5 años de pensión. Y empezaban a laborar desde los 18. Porque físicamente y en cuestiones de salud ya estaban en una circunstancia pues que no era óptima, ¿no? Hoy en día por muchas cosas que tienen que ver con 1000 circunstancias de salud, de higiene, de facilidad en cuestión de las cosas que tenemos y todo, pues te dan 20 años de vida adicionales, que pues, si te pones a ver, estás hablando de si estabas de 60 más y pasas a 80, pues básicamente es el 30% más de vida que tienes, ¿no? Entonces, como tú dices, eran como las etapas muy definidas. Pero hoy en día, y esa parte ya ni la había dicho, pero no estaba como tan de acuerdo contigo, de que de repente llegas a los 40 y como que ya tienes asentado y dices, con esto ya me sigo de aquí hasta donde llegue. Porque Juan está en... Siento que justo las circunstancias te dan la posibilidad de muchas veces pensar en cómo puedes seguir evolucionando y realmente seguir aprovechando muchas cosas de tu vida, ¿no? O sea, creo que esa es una circunstancia también que pasa. Pero dentro de estas situaciones, y ahorita ahí sí coincido con lo que decías del tema de la adolescencia, de que se va a los 30, sí es lo que ha pasado de repente, como que en el hecho de que se expandiera, pareciera que una de las circunstancias que ha pasado con las nuevas generaciones es que al hecho de que tienes más vida, es como si le dijeras, oye, está bien, como ya tienes más tiempo de vida, me doy más sé adolescente hasta los 30 años. Y es como un poco ese tema de lo que hablamos hace rato. 30 son los de nuevos no 20, tomar, ¿no? Pues sí, pero eso implica como decir, no tomo responsabilidades, pues ¿por qué? Antes de tiempo. Tienes gente viviendo en casa de sus papás a los 30 años. Sí, lo hablábamos hablábamos la otra vez de lo que decíamos del... Sí, yo salí de mi casa a los 25. De los que iban a las entrevistas. Lo hablábamos de la gente que se iba 24. A las entrevistas de trabajo con sus papás. O sea, claro. Es ilógico. Es como esta gente que los lleva a la universidad ahí los deja en la puerta. Ya. Pero entonces el factor del deporte, o sea, de ser... de buscar el equilibrio también del bienestar físico, es para que aquella etapa larga estés en condiciones más correctas.
Pues ¿Qué es? Juan a su edad está mejor que yo Ahorita hay físicamente. gente que va a los Que esas serían gimnasios tus y tiene prioridades. 60 años. Antes, ¿qué persona de 60 años iba a los gimnasios? Ya andaban en pantuflas y Claro. en Y pijamitas. ahorita ves personas de 60, 50 y tantos años, 60 y tantos años, y los ves con cuerpos ¿Y definidos. cuál? macizos. Ve a John F. Kennedy, ¿cómo se llama? A Robert F. Kennedy, el que está ahorita de secretario de salud en Estados Unidos. ¿Está tronado? Sí, no manches, tiene 70. Creo que ya está tirando los 80, ¿no lo has visto? Pues el gober Arnold Schwarzenegger. Ah, bueno, a ver. No, El ejemplo bueno. está muy... Pues sí, pero ve a Cuauhtémoc Blanco. Digo, ya estamos viendo así. No, pero eso es una realidad. O sea, el parte del balance físico, que es una realidad. Y lo hemos platicado Juan y yo, ¿no? Abiertamente Juan está muchísimo mejor físicamente. Por lo y me menos no lleva tengo que estar cargando Toms todo el tiempo. Yo ando siempre con mis Tums, con mi Bueno, ¿qué Riopan, tal el mis cambio que rodillas. se veía? O sea, antes tú veías a una joven, recién casada y seguía siendo atractiva la mujer, o en el caso de mujeres, supongo yo los hombres es algo similar, y después de tener hijos, ¡pum! Se descuidaban y entonces ya era el cuerpo redondito y la vivienda de hasta 50 años y ya el pelo ya ni se lo pintaban, canosos, y a los 60 años ya era la clásica Sí, de hecho, viejita con sí. mandil. ¿Has visto los videos Y estos ahorita- de entrevistas a la gente en la calle de los Discúlpame, pero hay 80s? mujeres de 50 o 60 años que todavía merecen ¿No has visto las atraer entrevistas? miradas, ¿no? No, pero ¿no has visto las entrevistas de Televisa de los 80s? Sí. Y los sí. ves y parecen de 50 y ¿cuántos tienes? 24. 22, 24. Sí. Hasta con entradotas y el pelo así No, crespo. ya Las está. mujeres con traje sastre y con el pelo. Y eran de apenas de Se veintitantos. extraña que la mujer use trajes. Oye, pero Sí. justo como aterrizando lo que decías, pues a final de cuentas es un tema de prioridades. Pero es como, otra vez, porque son prioridades, es lo que te dices. La gente obviamente ve estas circunstancias y prioriza tratar de estar bien físicamente, es decir, hacer ejercicio, hacer esto. Hay quien puede priorizar, justo, y hay gente que prioriza estar todo el tiempo en el gimnasio y no trabajar. Otra vez su prioridad está chueca, porque entonces se va mucho hacia un lado y no hace otra cosa. Y eso es como el tema justo de ver cómo buscas el balance y el equilibrio entre las Claro. cosas que tenemos. No es lo mismo pensar y decir, pues cuando llegan a los 40 o a los 45, entonces me voy a poner a trabajar en el gimnasio, a tratar, así tú llevas tu vida equilibrada en el hecho de haber sido siempre alguien activo, Ujú. porque probablemente llegas a los 40 y 45 y te quieres poner al día y ya no te dé el cuerpo. En cambio, si eres una persona que eras activo durante toda esa etapa, tu cuerpo no va a sentir probablemente un desajuste y probablemente esté mejor preparado para seguir físicamente mejor. Y tener una calidad de vida más. Claro, ese es el problema. Si te empiezas Más a preocupar óptima, ¿no? por tu salud a los 45, pues ya traes un déficit de muchas otras cosas, ¿no? Claro, si sigues jugando fútbol a los 46, pues probablemente te has balanceado con el deporte ciertas cosas. Exacto, es como un poco. Hace poco salió, no sé si vieron el video de un señor de 100 años jugando fútbol todavía. Y llega y le patea y todo, pero ahí anda. Como el Conta, ¿no? Como el Conta. Saludos al Conta. Saludos al Conta. Con todo respeto, ¿no? Hijo. Digo, ya Pero- las últimas veces ya le pesaba medio tiempo, ya empezaba a sacar. el No, Conta pero está era un entero. roble. El Que Conta cuando está entero. Cuando yo lo conocía jugando, Pero es era un justo, roble. es justo Mucho esa. más no. físicamente apto que muchos Pero jovencillos. es justo a lo avanzados. que- Y además está macizo el señor. Bueno, puede no sé correr. de qué parte hablas, pero la verdad es que hablamos de No, fútbol, ¿no? A ver. Sí, Me claro, ¿no? O caché. sea, sube, baja, cabecea. Él sí se anima todavía porque se quita su gorrita, ¿no? Porque juega ya de gorrita. Todavía brinca más que ¿Está yo en el y equipo de a fútbol con rematar. ustedes? No, en este no. los sábados en el TEC. Ay, O sea, tú lo conoces. Sí. Entonces, Ah. de repente lo ves subir y va a cabecear y se quita su gorra, todavía brinca más. Yo no brinco porque yo sé que si brinco y caigo Y mal, caes mal. yo ya Sí. Se voy queda. a estar igual que tú. Voy a estar rengueando. Pero No, yo justo, sí brinco. es justo el a ejemplo ver, de lo brinca que, ahorita. es justo el Así ejemplo de lo cámara. que estábamos hablando ahorita. La disciplina de haberte mantenido siempre haciendo una actividad que puede ser esa y de repente él corre y hace un maratón, hace alguna otra cosa, es la disciplina. No es como que quieras llegar y de repente retomar o hacer algo que no hiciste toda tu vida. Es decir, otra vez, esa parte de disciplina que hablábamos de el interés compuesto, de que te permite pues obtener resultados a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces Sí. creo que eso es parte importante. Para ir cerrando, ¿qué hacer para equilibrar tu vida? ¿O por qué la gente debería de buscar Una estabilidad. este equilibrio de su vida sin recetas?
O sea, porque creo que a final de cuentas tendría que ser algo más personal. Es Cada muy quien personal. busca o debe tener su equilibrio dentro de estas circunstancias. Y también creo que entendiendo las dos cosas, ¿no? Tanto la parte de trabajo, que es necesaria, que es importante, que es una aportación muchas veces a nuestra sociedad y a lo que al ámbito en el que tenemos. Y pues que también muchas veces para la gente es bueno el tener sus espacios de trabajo y el también tener esa parte, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos hablar entonces en este término de equilibrio y cómo tendría que buscarlo la gente? Ahora sí, como lo mencionabas tú, es muy personal y ya lo expuse hace rato lo que pasó conmigo. En el tema laboral, si empiezan a sentirse con cierta presión, van empezando y todo, cosas así, ni modo, es la manera ruda, entre comillas, pero de aprender, y lo platicaba también después con Juan, ¿no? O sea, yo agradecido con toda la oportunidad que tuve aquí. Sí, fueron momentos complicados en el área, fue de mucho aprendizaje, que a la fecha lo sigo aplicando. Esto nos permitió poder tener ya una relación más abierta a tener nuevos proyectos como este, y es un tema de constancia y darle prioridad a las cosas que deseas. Bueno, en su momento, ya cuando salí de aquí, mi prioridad era tratar de ver algo distinto en Estados Unidos. Me fui, regresé ya con otras prioridades, porque es algo de cambio, ¿no? Claro. Lo comentamos hace rato, van cambiando, y eso es bueno, porque si tus prioridades van cambiando, es porque o ya las cumpliste o estás reenfocándolas para seguir con un crecimiento y poder llegar a tener una estabilidad. Creo que los puntos que manejamos hace un rato eran importantes a considerar, que los lleven a cabo, que incluso, pues sí, se sienten, es bueno a veces sentarse, hacer introspección, ver qué es lo que quieres, cómo quieres llegar, qué estás haciendo, qué no estás haciendo, qué estás dejando de hacer, y un momento de introspección así es válido para poder planear y saber qué es lo que quieres. Listo. Fer. Pues yo para cerrar el tema me gustaría recomendar el primer punto, lo comentábamos, hagan su lista de prioridades. Siéntanse en confianza de ajustarlas en el momento que crean que es importante hacerlo. Sean capaces de sacrificar prioridades sobre otras, de acuerdo a su lista de prioridades, pero siempre con un objetivo. No solo por sacrificio, sino por un objetivo. Direccionado. Es más, considérenlo ese objetivo en un tiempo o en un resultado, que una vez que lo logran, entonces se dan cuenta de que estuvieron haciendo el sacrificio y regresan a su balance de vida. Si pierden de objetivo el target o la meta, muy probablemente después ya no sepan cómo terminarlo. 2. Consideren la disciplina como un factor importante que contribuye más que la misma motivación. Entonces, traten de buscar la disciplina, no solo la motivación. 3. Rodéense de un grupo de amigos que sean objetivos, con los cuales puedan platicar y consideren que su opinión es en beneficio de ti mismo, o sea, que es un beneficio sincero de parte de tu primer círculo de contactos. Y 4, pues hagan ejercicio, deporte y coman sano, frutas y verduras. Como Cuauhtémoc. Bueno, pues creo que fue un episodio bastante interesante. Dentro de todas estas circunstancias que comentan mis compañeros, pues sí, definitivamente creo que tenemos que ver el equilibrio primero como una situación no estática. No hay un punto medio y no es donde tienes que estar, sino entenderlo como una situación dinámica en donde te puedes ir yendo de un lado a otro, literalmente como cuando haces equilibrio en una patineta, en una cuerda floja o hasta cuando estás haciendo alguna otra actividad. Entonces, entenderlo de esa manera, a veces nos vamos hacia un lado, hacia el otro. La cuestión es no caerte y saber cuándo y cómo irte moviendo desde un lado hacia el otro. Pues creo que de la manera más fluida posible y dinámica, ¿no? Dinámica, ¿no? Entonces creo que eso es importante y sí, igualmente las prioridades y las cuestiones que hablábamos de tenerlas claras,
la parte de la disciplina y la parte de un círculo cercano como elementos básicos para tener una base de lo que es tu equilibrio, y mantenerte equilibrado es esencial, ¿no? Entonces, bueno, con esto les damos las gracias por habernos escuchado. Esto fue Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Hasta luego. Adiós, güey. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.